Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a ver el tema de lo que es gestión del riesgo para que notemos las fases que siguen todo este proceso que tiene pues va de la mano de lo que es la detección, la identificación, pues el análisis, la evaluación de los riesgos y la definición del tratamiento que se le va a hacer al riesgo informático para minimizarlo lo más posible dentro de la organización. Esta es una tarea necesaria dentro de las empresas para que puedan conocer digamos que los riesgos a los que está expuesta su organización eh, y les va a ayudar a tomar decisiones sobre cuáles son los controles que deberán ser implementados. No es algo que se puede estar haciendo al ojo, seleccionar el control y decir, no, que hay que comprar un firewall, hay que comprar esto, hay que comprar esto, sin haber hecho primero el análisis. Obviamente hay equipos que ya uno sabe que son necesarios, pero el análisis de riesgos es probable que surjan algunos ítems, algunos temas que de los cuales no había o no se habían percatado que se requerían. Entonces esto es algo necesario dentro de las organizaciones, tengan o no tengan un sistema de gestión de seguridad de la información, pues se hace necesario. Y si tienen un sistema de seguridad de la información, pues se vuelve obligatorio el realizar estos análisis de riesgos, porque es algo que el auditor va a estar solicitando y verificando. Es algo periódico, esto no es algo que se tiene que hacer una sola vez y ya, es algo que tiene que hacerse cada cierto tiempo, ya sea una o dos veces al año, y o por lo menos, o bueno, no, perdón, tiene que hacerse una o dos veces al año. Y adicional a eso, pues, momentos en los que hayan cambios lo que ameriten la realización de esta gestión de riesgo, de este análisis nuevamente. Al igual que el proceso de implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información, esto también sigue el ciclo de Deming, o sea que esto es un proceso cíclico de mejora continua y que está en constante cambio. Entonces, la idea de la clase de hoy es que comprendamos esta parte de la gestión del riesgo y hagamos un pequeño ejercicio sobre digamos que las fases que debe seguir esta actividad para digamos que tratar de blindar lo mejor posible la organización para evitar que las amenazas se aprovechen de las debilidades, de la vulnerabilidad de los sistemas. Entonces comenzamos hablando de lo que es el riesgo. ¿Sí? Tengamos claro algo, el riesgo es una probabilidad de algo, una probabilidad de ocurrencia de una eventualidad que imposibilita el cumplimiento de un objetivo. O sea que no es necesariamente algo que está pasando, sino es algo que puede llegar a pasar en algún momento. La ISO define el riesgo como la probabilidad de que una amenaza se materialice, utilizando vulnerabilidades existentes de un activo o un grupo de activos, generándole pérdida o daño. Entonces, en esa definición están todos los elementos que hacen parte del proceso de gestión del riesgo, que es la definición de la probabilidad, el concepto de amenaza, el concepto de vulnerabilidad, el activo, que es el elemento que debe ser protegido en este caso, y el impacto que puede generarle pérdida o daño a la organización. Esos conceptos los vamos a ver ahorita más adelante, ya los hemos hablado antes, pero vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy también para, digamos que tenerlos más frescos para la actividad. Entonces, tengamos en cuenta que hay diferentes tipos de riesgos. Aquí estamos hablando específicamente del riesgo inherente y del riesgo residual. ¿Qué viene a ser el riesgo inherente? Dice aquí, nivel de riesgo o exposición sin tener en cuenta las acciones que la dirección ha tomado o puede tomar. Por ejemplo, que se implanten controles, que puede ser alguna de las acciones. O sea que es el nivel de riesgo que tenemos en estos momentos. ¿Saben? El nivel de riesgo que está actualmente dentro del sistema sería el riesgo inherente para la organización. Y el riesgo residual ya es el riesgo que va a quedar al final después de haber hecho toda la gestión del riesgo, de haber implementado los controles y haber definido ya todo el tratamiento del riesgo, pues ese es el riesgo que va a quedar ahí remanente, que obviamente no se pudo alcanzar a cubrir. No es posible cubrir todos los riesgos. Los riesgos no se eliminan o no se disminuyen al 0%.
¿ya? No hay forma de garantizar una seguridad al 100%. Así que siempre quedará algo de riesgo. Adicional a eso, la disminución de la probabilidad de riesgos implicará la adquisición de controles, y esa adquisición de controles implicará que tengas un presupuesto para la compra de esos controles. Así que vas a tener que meterte la mano al drill, y obviamente llegará a un punto en donde ya no tienes presupuesto para seguir cubriendo, digamos que el riesgo como tal. Entonces, en ese caso, pues te quedó ese riesgo ahí. Ahora, lo que debemos tratar es que ese riesgo residual esté dentro de lo que se conoce como nuestro apetito de riesgo, que es otro concepto que vamos a ver ahorita. Entonces, las empresas, debido al hecho de que no tienen presupuestos ilimitados, pues tienen que saber seleccionar sus controles, y van a quedar, como ya sabemos, algún riesgo residual. Entonces, las empresas tienen una capacidad de riesgo. Esa capacidad de riesgo es el nivel que puede soportar la empresa, ¿sí? Hasta dónde puede llegar a soportar un impacto de que la amenaza se materialice, de que se dé el riesgo. Entonces, las empresas tendrán una cantidad máxima de riesgo que es capaz de soportar en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos del negocio, siguiendo el direccionamiento estratégico de la organización. O sea que esta capacidad de riesgo la determina la alta gerencia. Ellos son los que deben saber hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? Cuando se están determinando los criterios de valoración del riesgo, ahí es donde se determina hasta dónde podemos llegar nosotros, ¿ya? La organización estipula, y esto tiene que estar documentado y escrito. Todo aquí, señores, se basa incluso en documentación. Así que si usted no escribe esta capacidad de riesgo, pues usted, eh, o por lo menos la aceptación del riesgo no está definida en un documento firmado, pues tiene que ser un documento que esté firmado por la alta gerencia, donde la alta dirección estipula que ellos conocen ese apetito de riesgo y que están de acuerdo en que ese es su límite y ese es el riesgo que pueden llegar a soportar. Si no, pues cuando el auditor venga, pues no va a haber una definición clara de cuál es su apetito, y no hay una evidencia clara de que usted sí está de acuerdo en todo esto. Adicional a eso, pues le sirve para que las personas encargadas de los diferentes procesos se curen en salud, y no puedan ser, digamos, que la alta gerencia de venir a decir después de que no, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado si nosotros tenemos unos controles? No, vea que esto está dentro de nuestro apetito de riesgo. Esto está dentro del impacto que nosotros dijimos que podíamos soportar. Y obviamente, pues aquí está su firma, que está en lo que usted autorizó todos estos procesos. Entonces, el apetito de riesgo, ¿qué es? Es el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar. La capacidad, que es hasta dónde pueden llegar de manera máxima. Esto es lo máximo que nosotros podemos soportar. Pero el apetito de riesgo, listo, de esa capacidad yo te voy a aceptar que lleguemos, no la vamos a cubrir toda. Vamos a llegar hasta cierto porcentaje de nuestra capacidad. Entonces, este es el nivel de riesgo que la empresa puede aceptar, decide aceptar. Entonces, debe expresarse, ¿verdad?, como un equilibrio aceptable de lo que es el crecimiento de todos sus procesos, los riesgos que tienen dentro de las actividades que se desarrollan, y el retorno de inversión que esperan de dichas actividades. ¿Saben? Entonces, en este caso, pues ahí tú determinas cuál va a ser tu apetito de riesgo, hasta dónde vas a estar dispuesto a soportar un impacto específico. Obviamente, si puedes cubrir todos los riesgos que determinaste, excelente, pero eso no va a implicar que no va a quedar algún riesgo por ahí del cual no te has percatado, porque algo va a quedar por fuera seguramente. Entonces dice, entidades tales como organizaciones sin fines de lucro expresan su apetito de riesgo como el nivel de riesgo que ellos aceptarían al proporcionar valor a sus partes interesadas. Bueno, la verdad es que siempre todo va de esa parte del manejo del valor de las partes interesadas y de los stakeholders. Y la tolerancia, dice aquí, nivel aceptable de variación. ¿De variación de qué? De variación del apetito de riesgo. Entonces tú puedes tener tu apetito de riesgo, dice, vamos a decir, el impacto puede llegar solamente a impactos que no sobrepasen los 2 millones de pesos, por ejemplo, con una tolerancia del 5%.
Entonces tú sacas de esos 2 millones, sacas el 5%, entonces dices, bueno, te puedes pasar, sería que 2 millones 40 mil pesos, algo así, hasta donde puedas llegar, hasta donde vas a llegar en esa variación de tu apetito de riesgo. ¿Eh? Entonces, al establecer la tolerancia al riesgo, la alta dirección considera la importancia relativa de los objetivos que están relacionados con la gestión del riesgo. Y la tolerancia se alinea, obviamente, con el apetito de riesgo porque viene de ahí. Es esa variación del apetito de riesgo. Entonces, elementos que hacen parte de la administración o de la gestión del riesgo, pues la probabilidad como tal de ocurrencia, hay que determinar esa valoración de probabilidad, las amenazas existentes, las vulnerabilidades de las cuales esas amenazas se aprovechen, los activos que obviamente son los que van a ser amenazados y el impacto de qué puede llegar a pasar si esa amenaza se llega a materializar. Entonces hay que analizar cada uno de estos aspectos y todos estos elementos se deberán tener en cuenta para el proceso de gestión del riesgo como tal. Entonces, la probabilidad, hay que establecer una probabilidad de ocurrencia. Normalmente se puede manejar de manera cualitativa y se le asigna un valor cuantitativo. ¿Eh? Ahora, definir la probabilidad de ocurrencia es algo no es tan sencillo. Y muchas veces, digamos que no somos objetivos cuando lo estamos definiendo. En algunos casos nos volvemos paranoicos y siempre a todo le damos una probabilidad alta. Por lo tanto, muchos de nuestros riesgos casi todos nuestros riesgos van a quedar en alto. ¿Ya? Lo mismo pasa con el impacto. Entonces, hay que tener en claro que existen amenazas que pueden ser o podemos conocer la probabilidad por estadísticas. Por ejemplo, como dice aquí, el incendio. Hay información sobre cuál es el porcentaje de que, o la probabilidad de que se dé un incendio dentro de una organización. ¿Basado en qué? Basado en las estadísticas de los bomberos, por ejemplo. ¿Ya? Ellos tienen unos valores sobre los diferentes incendios que se han producido en las diferentes empresas y con eso se puede calcular cada cuánto se incendia una empresa en una organización. Y puedes incluso, si su informe es bastante detallado, pues las empresas del mismo tipo que tú tienes, que tú manejas. Si no, pues ya te toca hacerlo de manera subjetiva basado en tu estimación, digámoslo así. El acceso no autorizado a datos ya es un poco más complejo, que accedan de manera ilegal a tu organización. Entonces ya toca basarte en lo que te haya pasado antes. Entonces tú determinas, bueno, ¿cuándo fue la última vez que pasó esto? O ya nos ha pasado antes, ya nos ha pasado muchas veces, entonces la probabilidad de ocurrencia es muy alta. O no, la verdad es que esto nunca nos ha pasado. Entonces tú dices, bueno, la probabilidad es baja, pero hay que tener claro algo. Si has revisado y si estás seguro de que no te ha pasado, porque es probable que te haya pasado y tú no te hayas percatado. ¿Ya? Entonces, una buena forma de determinar con un grado de mayor certeza la probabilidad de ocurrencia es contratar un pentesting. Para que en el pentesting te hagan todas las pruebas necesarias de seguridad y determinen digamos que tu postura de seguridad en la organización para que puedas fácilmente determinar, pero bueno, sabes que sí lo lograron hacer, la empresa que contratamos logró acceder a nuestros sistemas según lo que ellos estipulan, pues de forma muy sencilla. Se pudo hacer desde internet o no, pero solamente lo pudieron hacer desde la red LAN. Entonces ya tú ahí comienzas a determinar cuánto sería la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza, ¿verdad? En este caso. Las amenazas son acciones que pueden ocasionar consecuencias negativas en la operación de la organización. ¿Sí? Eso que puede llegar a pasar, que te puede repercutir en que te impacte de alguna manera sobre los procesos de la organización. Las amenazas siempre existen, señores. Siempre están ahí. Las amenazas son latentes. Entonces tú tienes que conocer tus amenazas. Algunas amenazas son tecnológicas, algunas son eh, ambientales. ¿Sí? Eso también tienes que tenerlo en cuenta tú, sobre todo si tienes un riesgo, por ejemplo,
de terremotos o de inundaciones, ¿ya? Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Ya eso no es un ataque informático, pero te puede llegar a afectar el funcionamiento de tus sistemas, incluso dañarte equipos si llega a pasar. Recuerden lo que les dije del incendio que ocurrió, o sea, el año pasado en la Autónoma. Entonces hay que tener eso en cuenta. Incluso cuando se estaba haciendo el trabajo en el Romelio, que lo derribaron, pues la onda de las explosiones afectó el data center de la CUP. ¿Ya? Eso fue un domingo. Entonces, las amenazas pueden ser de carácter físico o lógico, como una inundación en el primer caso, por ejemplo, o un acceso no autorizado a una base de datos en el segundo caso. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son las amenazas. Tienes que tenerlas definidas. Obviamente, un pentesting es una muy buena forma de determinar esas amenazas para validar que sí, de verdad se puede aprovecharse y se puede explotar esas debilidades o esas vulnerabilidades que tengan tus sistemas. Existen los agentes de amenazas que también debo tenerlos identificados. Pueden ser, ya estos son los elementos que activan el evento como tal, que activan la amenaza. Entonces tenemos, por ejemplo, software malicioso. ¿Listo? La amenaza sería infección por software malicioso. Hackers, y aquí pues ya puede haber diferentes tipos de ataques que se pueden llegar a dar o diferentes amenazas asociadas a los hackers. Empleados descontentos también son agentes de amenazas. La competencia, desastres naturales, como ya le había dicho antes, el terrorismo, en caso de algunas zonas del país en donde eh, hay riesgos de grupos al margen de la ley. La ciberguerra, que otros países estén atentando contra la infraestructura de tu país como tal, y tú haces parte de las empresas que pueden ser vulneradas, que pueden ser atacadas. Entonces obviamente también tienes que tener en cuenta ese tipo de posibles amenazas que pueden derivarse de la ciberguerra. La vulnerabilidad, ya este concepto lo hemos definido bastante también, es simplemente pues una debilidad en un sistema. Normalmente pues se tiene que tener claro que los sistemas de por sí son inseguros, así que uno tiene que validar y verificar que las configuraciones a nivel tecnológico que se están haciendo pues sí lleguen a tapar los posibles huecos de seguridad. Cuando se está haciendo el análisis del riesgo, todo el proceso del riesgo como tal, uno tiene que detectar las posibles vulnerabilidades o tenerlas claras. No, digamos que tú cuando lo estás haciendo digamos que en la fase de detección de las vulnerabilidades tú las vas escribiendo. Tengas o no tengas un control, tú la vas poniendo. Porque ya cuando tú estás haciendo el análisis como tal, si tienes un control, tú lo defines. Y con eso tú mides la diferencia, tú vas bajando la probabilidad o el impacto que puede llegar a tener la amenaza cuando se materialice. Pero si la defines, si la pones, porque tiene que estar ahí. Entonces, una vulnerabilidad que es una condición inherente a los activos o presentes en el entorno que facilitan que las amenazas se materialicen. Llevan a estos activos a ser vulnerables. Falta de conocimiento del usuario puede ser una vulnerabilidad. Tecnología inadecuadamente probada. Transmisión por redes públicas sin la debida protección, etc. Son ejemplos de algunas vulnerabilidades. Ahorita más adelante tenemos otras por ahí que vamos a revisar también. Los activos, esta es la parte inicial, por aquí es por donde se empieza por lo general. Después de haber definido el contexto del sistema, pues aquí es donde uno empieza a hacer ya la definición de la matriz de riesgos con los activos. Entonces, uno tiene que determinar los activos que quiere, que son críticos para los procesos de la organización. Como a nosotros lo que nos atañe es lo que son los riesgos informáticos, pues podremos concentrarnos en lo que es los recursos tecnológicos que procesan la información. Aunque también tenemos que tener en cuenta las personas, porque ellas también hacen parte de los activos. ¿Ya? Entonces podemos tener lo que es el hardware, los hardware específicos de la organización, los computadores, los servidores, las cámaras, los controles de acceso, los softwares, sistemas operativos, herramientas, páginas web, software, bases de datos,
los servicios que brinde la organización, los documentos que ella tenga, tanto digitales como físicos, los edificios y los recursos humanos, las personas. Pues digamos que a nosotros no nos afecta, bueno, no debería en un análisis de riesgo informático para la parte de seguridad de la información, pues no debería ser tan crítico el manejo de las personas porque normalmente pues a menos que haya un riesgo de accidente o muerte, pues digamos que lo tenemos en cuenta para cosas como capacitaciones, para que los recursos humanos pues esté capacitado y conozca los riesgos a los que está expuesto en la organización. El impacto, este es, digamos que ya la consecuencia de que la amenaza se materialice, de que el riesgo se dé como tal. Entonces hay que tener claro cómo medimos este impacto, ¿verdad? Entonces uno determina unos criterios específicos para esta medición. Entonces, las pérdidas pueden ser de tipo financieros o no financieros. Pueden ser de corto o de largo plazo. Entonces podemos evaluarlo desde ese tipo. Podemos evaluarlo a nivel financiero, podemos evaluarlo a nivel de duración y podemos evaluarlo a nivel de cómo afecta los tres pilares de la seguridad, que son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Entonces se puede establecer que las más comunes son pérdida de dinero. Obviamente esa es la que más le va a importar a la alta gerencia. Pérdida de confianza, reducción de la eficiencia y la pérdida de oportunidades de negocio. Y si se dan cuenta y nos ponemos a analizar, la pérdida de confianza puede repercutir en que tus clientes se vayan. Y eso repercute en que va a haber pérdida de dinero. La reducción de la eficiencia también vas a bajar la producción y por lo tanto vas a tener menos productos para la venta. Por lo tanto, vas a afectar el dinero. La pérdida de oportunidades de negocio, claro que sí, hay también, obviamente de la mano que vas a perder un negocio, pues todo esto repercute al final en pérdida de dinero. Que por lo general, señores, es la forma como le tenemos que vender esto a la alta gerencia. Porque ellos lo que miran es eso, cómo los afecta a ellos financieramente. Otro detalle que hay que tener en cuenta a nivel del impacto es la parte de la legislación, las multas que podemos llegar a tener por incumplimiento de una norma legal, de una norma del país. Colombia, por ejemplo, la ley 1581. Que no implementemos los controles necesarios y alguien ponga una queja en la superintendencia. Y eso nos repercute en una multa de 500.000 millones de pesos, por ejemplo. Pérdida de vidas humanas, obviamente eso es crítico, ese digamos que es el impacto más alto que puede llegar a haber. Y si ahí en nuestro análisis de riesgo detectamos una posible pérdida de vida humana, señores, ese riesgo se vuelve crítico y obviamente siempre tiene que tiene que haber un control para minimizar lo más posible ese impacto como tal o afectar el medio ambiente. En este caso, pues también Colombia tiene leyes para la protección del medio ambiente, entonces eso puede repercutir en multas para la organización. Muy bien, entonces, ¿qué es la administración del riesgo? Es el intento por identificar la probabilidad de que ocurra un evento perjudicial para la compañía. Entonces, ya aquí tú comienzas a conocer, a mirar, a analizar y tienes que determinar cuáles son los riesgos a los que estás expuesto. ¿Bien? Normalmente esto no lo debe hacer una sola persona, un solo grupo, esto tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Tengamos claro algo, no somos objetivos, por mucho que lo digamos, tenemos algo de subjetividad. Así que necesitaríamos de otra persona, en una organización, por ejemplo, yo analizo mis procesos, siempre debo tener a un tercero ahí que me ayude a aterrizarme, ¿sí? De otras dependencias, porque normalmente los que tengan esa dependencia van a tratar de que, digamos que no van a ser no van a ser objetivos en la medición, ¿verdad? Y pues si puedes contratar una empresa externa, aunque normalmente esta gestión de riesgo la tiene que hacer la organización, porque ella es la que conoce sus activos, ella es la que conoce sus procesos, pues puedes contratar una persona externa, pero la persona externa tendrás que explicarle y darle toda la información necesaria para que ella
conozca todos los procesos de la organización, todos los activos, ¿verdad? Detecte las amenazas, detecte las vulnerabilidades y tú le tienes que haber definido, o con una reunión con ellos, todos los criterios de medición que ibas a utilizar, ¿verdad? Para definir, por ejemplo, los niveles de riesgo. Cuándo va a ser insignificante, cuándo va a ser bajo, cuándo va a ser mediano y cuándo va a ser alto. Eso lo tienen que determinar ustedes, no tanto el personal externo. Entonces, esta es una herramienta gerencial que apoya la toma de decisiones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí es donde tú te especificas y tú dices, bueno, me tengo que concentrar en estos controles, en estos riesgos, y hay que implementar estos controles para disminuir al máximo la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Entonces, eso logra que facilitar el cumplimiento de los objetivos de negocio. Miren lo que dice aquí, es un proceso iterativo, o sea que se repite, continuo, un ciclo, basado en el conocimiento, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos y sus impactos en el negocio. Es más, esas son las fases que hay que tener en cuenta cuando se está manejando todo lo que es la parte de la gestión del riesgo. Tienes que saber cuáles son tus riesgos, tienes que valorarlos para poder determinar en cuáles te tienes que concentrar primero para hacer bien el tratamiento de los riesgos y luego de que hagas el tratamiento tienes que monitorear bien todo tu sistema. Porque ese monitoreo es el que te va a decir dónde tienes que hacer los cambios. Porque tienes que volver a realizar ese proceso nuevamente porque es iterativo. Entonces, según la ISO 31000, este es el proceso para la administración del riesgo. La 27005, que es la de riesgos informáticos, riesgos en tecnología de la información, de la ISO, de la familia ISO 27000, pues también tiene estas fases, aunque tiene una separación en la parte de identificación y análisis de los riesgos. Pero básicamente es el mismo esquema. Ahora, esta es de la versión, la última versión, no es la última versión porque ya salió una nueva, pero no sé qué tanto haya cambiado este proceso como tal. Pero noten que incluso en todas las fases, de establecer el marco general, identificar el riesgo, análisis del riesgo, evaluar y priorizar y el tratamiento del riesgo, en todas las fases hay monitoreo constante. ¿Sí? Monitoreo y revisión. Entonces, ¿en qué consiste establecer el marco general? Pues aquí es donde tú defines toda la estructura específica de tu proceso, cómo lo vas a llevar a cabo. Tú haces un análisis completo de todo tu sistema, un análisis externo, puede ser una persona de afuera que haga todo el proceso también. Y con tu apoyo, pues tú defines, o con su apoyo, perdón, defines todos los que son los aspectos financieros para que tú tengas en cuenta cómo definir tus diferentes niveles para la clasificación de los impactos. Los aspectos financieros, organizacionales, políticos, competitivos, sociales, culturales, legales, todo lo que vas a tener en cuenta para la realización del análisis de riesgo. ¿Sí? La estructura de la organización es necesario definirla también, el alcance, las limitaciones que va a tener tu proceso. ¿Ya? Hay que identificar los criterios de clasificación que vamos a utilizar para las probabilidades. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos críticos dentro de este proceso? Entonces, todo eso es un documento que tú tienes que generar, que es el que te va a servir de pie para comenzar todo el proceso. En él se definen una serie de criterios que tú vas a utilizar dentro de tu análisis de riesgo como tal. Entonces, ¿cómo se definen, cómo se determinan o cómo especificamos estos criterios de gestión del riesgo? ¿Eh? Entonces, ya tú tienes que definir qué tan crítico es el activo. Entonces, tú tienes que saber identificar y clasificar los tipos de activos. En este caso, pues activos de información que son los que nos competen a nosotros. ¿Ya? El valor estratégico que tiene ese proceso para el negocio. ¿Qué tan importante es ese proceso? ¿Ya? Requisitos legales que tengas que cumplir por legislaciones del país. Reglamentarios y obligaciones contractuales, porque tienes un contrato con una entidad externa y tú tienes que tener un nivel de cumplimiento. ¿Ya? Importancia de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los diferentes activos y las consecuencias de que alguna de estas características se vean afectadas. Las expectativas y percepciones de las partes interesadas, o sea, los stakeholders de la empresa, y las consecuencias negativas para el buen nombre y la reputación.
Son criterios que tú tienes que tener claros y definidos. Tienes que sentarte y comenzar a, bueno, la alta gerencia tiene que sentarse y comenzar a definir estos criterios y estos elementos. En reuniones tienen que hacerse una serie de reuniones para determinar todos estos aspectos. El criterio de impacto, entonces tienes que determinar cómo vas a clasificarlo, cómo vas a clasificar el impacto, cómo vas a clasificar las diferentes mediciones, cuándo va a ser alto, cuándo va a ser bajo, ¿sí? Determinar las brechas de seguridad de la información, qué puede pasar con la pérdida de integridad y la disponibilidad del sistema, qué pasa cuando las operaciones se deterioran, qué le sucede con las partes interesadas, las partes internas, perdón, o terceras partes que también hagan parte de estos procesos, los clientes, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay pérdida del negocio? ¿Qué pasa si se alteran los planes? Toca cambiar la estrategia, las fechas, digamos que no logramos entregar a tiempo el producto. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? ¿Cómo nos puede afectar la reputación? Porque eso es importante también, la reputación que tenga la organización. Porque si tú tienes una muy buena reputación, te van a buscar. Pero si tienes una muy mala reputación o la reputación va disminuyendo, pues vas a tener cada vez menos clientes. Menos personas que van a, incluso menos socios comerciales también, ¿verdad? Incumplimiento legal, obviamente, y todo esto, ¿cómo afectaría ese incumplimiento legal? ¿De cuánto podrían ser las multas? Para poder determinar esa valoración de los impactos. Aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a utilizar. Por ejemplo, definimos tres niveles: medio, bajo y alto. ¿Sí? Bajo, medio y alto, perdón. Entonces decimos de manera cualitativa que un impacto bajo en la disponibilidad es cuando hay una reducción periódica del servicio. O sea, se va reduciendo poco a poco el servicio como tal, pero el servicio sigue funcionando. Pero hay una reducción en cuanto a su efectividad, digamos así. Nivel medio, intermitencia del servicio o reducción seria del servicio. Entonces ya tenemos un nivel ya un poco más crítico aquí en cuanto a lo que podría llegar a pasar. Ya aquí el servicio sí se cae de vez en cuando y vuelve y sube. O no hay servicio. Ese es el impacto alto. Confidencialidad, divulgación de información no autorizada, pero no crítica para los procesos. Es bajo. Ya cuando afecta una función del negocio es medio. Y cuando afecta negativamente a la empresa, ya no a una parte, ya no a un proceso de la empresa, sino a la empresa a nivel general, es un riesgo alto, es un impacto alto. Y así va lo demás, ¿saben? Duración, la falla es por menos de una hora, es bajo. La falla está entre una hora y un día. La falla del servicio por más de un día es alto. Entonces, ya aquí depende es cómo te afecta a ti estas caídas de estos sistemas, por ejemplo, como tal. El alcance, el financiero, pérdidas menores a 1 millón. Entonces, eso es impacto bajo. Pérdidas entre 1 millón y 5 millones, impacto medio, y pérdidas superiores a 5 millones, un impacto alto. ¿Ya? Entonces, aquí estamos determinando las formas de especificar los impactos. Cuándo el impacto va a ser bajo, cuándo va a ser medio y cuándo va a ser alto. E incluso uno le determina unos valores cuantitativos, perdón. Bajo es 1, medio es 2 y alto es 3, por ejemplo. O sea, aunque tengan claro, manejar solamente 3 niveles es no es muy bueno, ¿no? Porque no vas a tener mucha variación y es probable que te dé mucho valor alto. Los criterios de aceptación del riesgo, que aquí viene para la parte de tu apetito de riesgo. En este caso hay que tener en cuenta, pues, hasta dónde podemos soportar. Como ya les dije, pues, estos señores pues digamos que no lo determinamos nosotros, esto lo determina la alta gerencia, la alta dirección de la empresa, hasta dónde podemos llegar en cuanto a lo que es la medición del impacto, ¿no? de los riesgos como tal.
Entonces, se establece según lo mismo que vimos anteriormente, los criterios del negocio, los aspectos legales, las operaciones, las tecnologías que tengamos, ¿saben? Factores sociales y humanitarios, finanzas de la organización. Porque, ¿qué sucede? Hay algo que tenemos que tener claro también. ¿Qué tan valioso es el activo? Porque si el control vale más que el costo real del activo, ¿cierto? De lo que el activo puede costar para la organización, no se justifica. No se justifica implementar ese control porque es un control que te va a generar pérdida a la larga. Simplemente pues no se requiere. Tu, tu información como tal o esa información como tal no es relevante para procesos de negocio, entonces tú vas a proteger, entonces tú dices, no, resulta que tú en tu data center tú manejas son unos servicios ya de la empresa para la red, para tu conexión a internet, pero no, tu base de datos no está ahí, tu base de datos importante no está ahí. O sea, está la base de datos de la página web, por ejemplo, la página web pública que de la empresa que no tiene nada crítico. Entonces tú pones un control, un sensor de huella, pones un lector de retina, pones un sensor de movimiento, de voz, no sé qué. Entonces te comienzas a poner una cantidad de controles para impedir el acceso a ese data center y te sale demasiado costoso, ¿verdad? Implementar esos controles para lo que en realidad hay en ese data center. Entonces digamos que uno tiene que saber definir qué es lo que requiero yo aquí dentro de mi sistema, qué tan importante es ese activo que necesito proteger. ¿Ya? Entonces, la probabilidad del evento de riesgo, uno la determina y aquí uno comienza a mirar cómo la va a calcular, cómo la va a determinar. ¿Sí? Lo mismo que en el impacto, bajo, medio, alto. Y uno dice, bueno, el evento ocurrió menos de una vez cada 10 años. ¿Ya? Esa es una forma de valorar esa probabilidad de ocurrencia. Ya no el impacto que puede llegar a tener, sino qué tan probable es que ocurra. Podría pasar, pero es muy raro, por ejemplo. Entonces, mmm, media, una vez cada 3 a 10 años. Se supo de alguien a quien le pasó. Por ejemplo, esa es una forma de determinarlo también. Alta, más de una vez cada 3 años. O se recuerda la última vez que pasó en la empresa. Ya sí, yo me acuerdo que eso pasó hace como 2 años, o hace como un año, o hace como una semana. Ya, entonces tú comienzas a determinar, pues, cuál es esa probabilidad. En media, pues yo sí, yo sé que pasó, pero la verdad no recuerdo cuándo fue. O sea, fue hace bastante rato. ¿Ya? Y baja, no, la verdad es que no sé si ha pasado. Nunca he visto que haya pasado aquí eso, por ejemplo. Y aquí hace uno un mapa de calor, una estimación, digámoslo así, de la exposición al riesgo. Entonces, uno toma el impacto y toma la probabilidad y hace el cruce con los diferentes valores. Por ejemplo, aquí se determinó que el impacto bajo iba a tener una valoración de 10, el impacto medio una valoración de 50 y el impacto alto una valoración de 100, ya de manera cuantitativa. Y la probabilidad iba a tener, si es alta, un valor de 1, si es media, un valor de 0.5 y si es baja, un valor de 0.1. Ahora, definimos unas escalas que determinaban que el riesgo o el riesgo como tal será alto si se encuentra entre 51 y 100, que es el valor más alto porque 100 por 1 es 100 en ese caso. Que va a ser medio si está entre 11 y 50 y va a ser bajo si está entre 1 y 10. Entonces tú comienzas a hacer el cruce. Tú dices, bueno, aquí en esta primera columna, vamos a manejar bajo, porque aquí está valor alto 10, 10 por 1 10, 10 por 0.55 y esto me da 1. Todo está dentro del rango bajo aquí en el riesgo como tal. Medio, entonces tú comienzas aquí, te da 50, 25, entonces estás aquí en este nivel. Y estos están por acá. Y este es el único que quedó alto aquí. ¿Sí? Entonces, ya esto te va a dar a ti tu mapa de calor.
Ya cuando tú estés determinando los riesgos y estés calculando los valores específicos de probabilidad y impacto, pues el riesgo va a quedar en alguno de estos sectores. Obviamente los que queden en el sector rojo, en el sector alto, pues esos tienes que prestarle mucha atención. Los que queden en el sector medio, pues digamos que ya tienes también que prestarles atención, teniendo en cuenta pues el nivel presupuestal que tengas. Y ya los que están en bajo, pues tú ya esos puedes dejarlos en espera o para más adelante, o si puedes ir cubriendo algunos, pues tú te concentras en los que den los valores más altos, más cercanos al límite, para ir protegiendo esos activos también. Ojo, ya saben, todo esto va de la mano del presupuesto que tú tengas, señores. De cuánto es tu presupuesto para gestión de riesgos anual, por ejemplo. En el presupuesto que se haga, las reuniones de fin de año, que por lo general en el fin de año se hacen reuniones para definir los presupuestos del año siguiente, pues ahí tú tienes que incluir estos elementos también dentro de del presupuesto para tus procesos, en el caso de la implementación de controles para tratar de mover los riesgos específicos a otras escalas diferentes. Bueno, entonces el proceso de identificación del riesgo, que ya es la fase que sigue, ya definimos todos estos criterios iniciales, ahora vamos a comenzar a tratar de identificar los riesgos. Entonces tú comienzas por qué. Bueno, legalmente se comienza por los activos, el inventario de activos. Tienes que tener tu inventario de activos de información, porque con base en ese inventario es que tú puedes determinar las amenazas existentes sobre esos activos de ese inventario. ¿Ya? Después viene la identificación de las amenazas. Esto es una tarea difícil, claro que sí, esto es lo que dice aquí es muy cierto. Esto es una tarea difícil porque cualquier cosa puede ser una amenaza. Y si no tienes mucha experiencia, pues puedes llegar a confundirte y a darle un valor alto a casi todo. O puedes pensar en amenazas muy irreales, digámoslo así. Te comienzas a concentrar o a pensar en amenazas demasiado complejas. No, como les comenté en la clase pasada, no, que caiga un rayo y dañe o sea, ¿qué tanto ha pasado eso aquí en la ciudad? ¿Verdad? Sí ha pasado, claro que sí, yo sé que ha pasado. Incluso tengo entendido que hace muchos años en la Simón Bolívar me contaron que cayó un rayo y dañó unos equipos tecnológicos, unos equipos de red, unos switches, ¿ya? Pero pasó hace un pocotón de años y no ha vuelto a pasar más, ¿ya? Es más, la persona que me contó me dijo, eso pasó hace como 10 años, pero no se acuerda exactamente cuándo fue que pasó, o sea que digamos que la probabilidad es baja en ese caso. Entonces hay que asumir un nivel genérico de las amenazas, no ser tan específico, porque si no te van a salir demasiadas amenazas. Es más, muchas veces confundimos las amenazas con los riesgos. ¿Ya? Una amenaza es algo que está ahí, algo latente, y el riesgo es cómo te puede afectar que esa amenaza se materialice. Identificar agentes que pueden existir, ¿sí? Objetos a los que pueden ser afectados o que pueden representar amenazas como tal, y cuál es el evento más probable que puede llegar a ocurrir. ¿Eh? Uno tiene que pensar en el peor escenario también. Algunos ejemplos de amenazas. Estos ejemplos fueron tomados de la ISO 27005. Entonces, tenemos los tipos, por ejemplo, daño físico, pérdida de servicio, compromiso de la información. Estos son tipos de amenazas. Posibles amenazas, fuego, ¿sí? Un incendio, daño por agua, destrucción de equipo. Y definen unos posibles orígenes que pueden ser accidentales, deliberados o ambientales. Son los tres que definen ahí. Pérdida del servicio de energía. Dicen que puede ser accidental, se puede por un problema de que el chiste de siempre de que están barriendo y desconectan el data center. Bueno, listo. Deliberada, lo desconectaron a propósito. O por un problema externo a ti, ya un rayo que cayó, digámoslo así, y dañó un transformador por ahí cerca y tú no tienes planta y se te fue la luz. Compromiso de información, espionaje Profe, si remoto, una necesito amenaza. un rayo, aquí en Barranquilla llueve y si ya se va. Se va la luz, sí, se va la luz, pero no por caída de rayos.
Ya. O sí se da por caída de rayos. ¿Mm? ¿Ustedes consideran que cuando llueve y se va la luz es porque cayó un rayo por ahí? Siempre, muchas veces los transformadores están muy sucios y cuando les cae el sulfatan y hacen cortes. Ah, pero no es por rayos, señores. Por eso le dije que no hay necesidad a veces de un rayo para que vaya la luz, sino no solamente Ah, llueve y aquí se va la luz. bueno, sí, exacto. Entonces, ahí ya es un problema de mantenimiento de estos recursos. ¿Saben? Sí, se va la luz cuando llueve, listo. Entonces, esa sí la hay que tener en cuenta. ¿Qué tanto falla el servicio de energía aquí? Entonces, eso te va a determinar a ti, ¿necesito una UPS o no la necesito? Y listo, aparte de la UPS, ¿necesito una planta o no la necesito? Entonces, cuando tú estás midiendo tu proceso, tú dices, bueno, pérdida de energía, ida de luz, que se apague el data center y nadie puede hacer nada, que se vaya la luz aquí y nadie pueda trabajar. Entonces, ¿cómo te afecta eso? ¿Verdad? ¿Qué tanto tiempo se va la luz? ¿Qué tan seguido? ¿Cuántas veces se te han dañado los equipos? ¿Verdad? Para tú puedas determinar, ah, no, pero es que si se va la luz, no importa, seguimos haciendo las cosas aquí manuales y cuando viene la luz volcamos todo al sistema. ¿Ya ven? Pero resulta, no, lo que pasa es que todo lo que nosotros hacemos es remoto, es por internet. Entonces necesitamos el acceso, los clientes tienen que conectarse remotamente con nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, las idas de luz afectan las clases. ¿Ya? Bueno, a ustedes en la noche siempre, las idas de luz siempre les van a afectar las clases. Pero en el día, por ejemplo, el que se vaya la luz no necesariamente va a implicar que no se va a poder dar clases. ¿Ya? Entonces eso dice, bueno, ¿será que necesita una planta para darle energía a toda la universidad cuando se va la luz? Entonces tú comienzas a valorar, bueno, cuánto nos cuesta ese control y el riesgo en sí, en cuánto nos cuesta a nosotros el que no se pueda dar clases por una hora, por 2 horas o por un día. ¿Será que se afecta demasiado? ¿Será que no tenemos un plan alterno en ese caso de que, bueno, señores, no vamos a dar clases, les voy a dar una actividad en el EVA y ustedes la desarrollan como parte de la clase de hoy? Entonces ahí hay un plan alterno. Ya hay un control definido ahí. Entonces no se justifica una planta, gastarse una cantidad de dinero en una planta para esa parte, por ejemplo. Digamos lo que nos dio esa necesidad, no se requiere. ¿Ok? Porque sería demasiado costoso. Ahora no, porque es que el data center sí, porque, bueno, listo, es que tenemos educación virtual, listo, entonces el data center tiene que estar arriba. Entonces ahí sí, bueno, una planta, pero para el data center. ¿Ya? No admisiones, bueno, listo, también alimenta admisiones. Entonces, por eso les digo, es que todo esto va a determinar y te va a llevar a poder definir de manera clara dónde te tienes que concentrar para poder definir los controles. ¿Ya? Uso no autorizado de equipos, uso de software pirata, ¿ok? Corrupción de los datos. Estos son posibles eventos que se pueden dar. Y después de esto, con base en esos posibles amenazas, esos posibles eventos, uno determina, bueno, si hay una corrupción de datos, ¿qué puede pasarnos a nosotros acá? ¿Cómo nos puede impactar eso? ¿Qué riesgo puede estar de la mano de esa corrupción de los datos? ¿Qué puede pasarnos? Y ahí ese ya viene a ser el riesgo como tal. La identificación de vulnerabilidades. Obviamente, teniendo los activos y las amenazas, cuando tú identificas las amenazas, tú defines las vulnerabilidades a las que esa amenaza puede afectar. ¿Ya? Localizar puntos de entrada físicos o lógicos de la organización, porque si hay un problema de acceso no autorizado a las oficinas, por ejemplo, o a la empresa, entonces tú miras los puntos lógicos y dices, no, sí, porque es que no hay vigilancia en las puertas, en la puerta tal, en la puerta tal, ya, por ejemplo. Puntos de acceso a la información, conexiones a internet, puntos de acceso remoto, físicos, instalaciones, puntos de acceso wireless. Todo lo referente al análisis de vulnerabilidades que hayas realizado o que hayas contratado, si que contrataste a alguien. Siempre es más práctico
contratar una empresa externa, como les he dicho, para hacer el tema de seguridad ofensiva. Si no, pues te toca a ti hacer una valoración según tus conocimientos de lo que podría ser una vulnerabilidad. Identificar los recursos accesibles a través de cada punto de acceso que se ha identificado. ¿Qué es accesible de Internet? ¿Qué no es accesible de Internet dentro de tu sistema? Por ejemplo, ahí tenemos de software. Vulnerabilidad, defectos bien conocidos en el software. O sea, un sistema operativo que tiene problemas de seguridad y que tú tienes por defecto, digamos que lo montas por defecto. Se detectaron unas vulnerabilidades y tú no parchaste el sistema. Entonces, eso puede llevar a una amenaza que es el abuso de los derechos sobre ese software. ¿Sí? Conexiones remotas, qué sé yo, o sea, depende del tipo de vulnerabilidad específica que tenga el software. Interfaz de usuario compleja. O sea, es muy difícil de manejar esa interfaz. ¿Qué puede llegar? Puede repercutir aquí? ¿Qué puede tener esto como amenaza? Un error en el uso, que lo usen mal. ¿Verdad? Que presionen el botón que no es y resulta que el sistema no controla los posibles errores. A mí siempre me da risa cuando me salen con el cuento de que no, es que en este software tienes que estar pendiente para no equivocarte. Uy, sí, cómo no. Eso no es así, señores. El software tiene que tener sus controles para evitar que esto llegue a pasar. Y no sé si ya se los he dicho a ustedes, pero hay una frase a mí que me gustó que vi en internet sobre las interfaces gráficas de los programas. ¿Ya? Que decía que las interfaces gráficas son como los chistes. Si tienes que explicarlo, es malo. O sea, si tienes que explicar la interfaz gráfica de tu aplicación, tu interfaz gráfica es mala, señores. ¿Por qué? ¿Cómo así que tú tienes que explicarle a un contador cuáles son los elementos gráficos de tu software contable? ¿Mm? ¿Por qué? Ya un contador sabe los conceptos de contabilidad necesarios. Entonces, para él debe ser muy fácil aprender a usar un software contable. ¿Por qué? Porque las fases del proceso contable tienen que ser las mismas que se aplican en el proceso a mano. Y los nombres de los elementos pues tienen que ser los mismos de los que se aplican en el proceso a mano. ¿Ya? Entonces, si tu interfaz tiene nombres raros, tiene cosas diferentes, tiene los botones escondidos por quién sabe dónde, que no se ven, ¿ya? Bueno, entonces ahí sí tenemos un pequeño problema, mijo, tienes que mejorar esa interfaz. ¿Ya? Entonces, ese problema de interfaz de usuarios complejo puede llevar a errores en el uso del software. ¿Ya? Tabla de contraseñas sin protección. O sea, no lo tienes con las contraseñas las tienes sin hash, sino las tienes en texto plano, por ejemplo. Y tienes los permisos completos para que todo el mundo pueda abrir esa tabla. Habilitar servicios innecesarios. ¿Sí? Entrenamiento insuficiente en seguridad. Poca concienciación. Ausencia de mecanismos de monitoreo. Entonces, esas son vulnerabilidades. Se determinan basados en las amenazas que se encontraron. ¿No? ¿En qué? ¿Y basados en qué? En los activos a los que se aplica esa amenaza. Luego viene ya la identificación de los riesgos como tal, donde ya tú determinas, bueno, listo, tenemos estas amenazas asociadas a estas vulnerabilidades que están amarradas a estos activos. Muy bien. ¿Qué pasaría si? ¿Ya? Entonces tú tomas estas amenazas, miras los activos posibles, los posibles objetivos asociados a esas amenazas, ¿verdad? Y tú tratas de identificar cuál sería el posible daño que podría llegar a pasar. Y determinas, ya teniendo claro cuál es el posible daño, determinas probabilidad de que la amenaza se materialice contra el impacto que puede generar el hecho de que esa amenaza se materialice. Y de ahí te va a dar una valoración sacada de lo que es el mapa de calor que vimos ahorita. ¿Ya? Y hay que tener claro, la misma vulnerabilidad puede tener diferentes niveles de riesgos basados en el punto de acceso o el activo al cual hacen referencia. ¿Sí?
Porque resulta que listo, el activo la vulnerabilidad que se aplica a ese activo es un acceso público a través de Internet. O no, resulta que ese es interno, es un acceso local dentro de la empresa. Entonces, son diferentes niveles. ¿Cómo se redacta el riesgo como tal? O sea, cómo se escribe? Bueno, primero tiene que estar escrito de manera sencilla, que sea fácil de entender, comprensible por todos, nada de lenguaje demasiado técnico. ¿Verdad? Debes responder fácilmente a la pregunta si ocurre el riesgo, qué pérdida es generada. ¿Eh? Entonces, se puede identificar la pérdida potencial en ese riesgo, ¿sí? De fraude, robo, multa, demanda o sanción. Tratar de no escribirlo de manera negativa. ¿Oyeron? Por ejemplo, dice no configurar adecuadamente, no. Realizar configuraciones inadecuadas. En cuanto a, en ese caso, pues sería más bien una vulnerabilidad, ¿no? Pero aplica el mismo concepto. La ausencia de un control no es un riesgo, ¿oyeron? No, que es que no hay un firewall, eso no es un riesgo. Eso es una vulnerabilidad. Ahora, ¿qué puede pasar por no tener un firewall? Ya eso es otra cosa. Y ahí, ese sí es el riesgo. Entonces ya tú tienes definido tu riesgo, entonces ya tú comienzas a definir lo que les dije, la probabilidad y el impacto. ¿Eh? Y después de esto puedes incluso determinar los controles ya existentes. Eso te puede bajar la probabilidad. ¿Oyeron? No tanto el impacto, sino más bien la probabilidad de ocurrencia, porque ya tienes un control. Entonces tú tienes que tener en cuenta los controles preexistentes. Y ya después de este caso, pues tú tienes que analizar también, listo, estos controles que tengo, si de verdad me están sirviendo, porque es probable incluso que en ese análisis de riesgo que tú estás haciendo, en esa gestión de riesgo que estás haciendo, te des cuenta que algunos de tus controles son inadecuados. ¿Ya? Entonces tú tienes que comprobar esos controles y también después validar que te sirvan de verdad para ese, para ese sistema. Examinar la vía potencial de ataque, bueno, ya eso se hizo anteriormente. Tener en cuenta los controles compensatorios, ¿sí? Controles adicionales que tú puedas llegar a tener. Contramedidas que se tengan que incluir adicionales, firewalls, software antivirus, controles de acceso, ¿verdad? Aplicar encriptación o, perdón, criptografía. Entonces ya eso comienzas tú a mirar los controles. E incluso tú haces una declaración de aplicabilidad cuando tú estás especificando los controles. Ahí determinas los controles que vas a implementar y los controles que vas a excluir también. Porque tienes que definir de todos los posibles controles cuáles vas a dejar por fuera. Por cuestiones presupuestales, por ejemplo. ¿Ya? Pero tienes que justificar el por qué no los vas a implementar. Entonces, listo, ya te dio tu matriz, ya tienes tus procesos críticos, tus procesos medios, tus procesos altos, bajos, ¿ya? Tus riesgos como tal. Entonces tú comienzas a analizar, a mirar ya, a evaluar esa matriz y a determinar, bueno, listo, vamos a mirar esto, vamos a concentrarnos en este, vamos a tomar estas decisiones aquí. Entonces identificas costos para la organización, ¿sí? Factor crucial para cualquier decisión sobre el manejo del riesgo está asociado al costo que conlleva la implementación de un control. ¿Ya? Porque como les digo, si el control cuesta más de lo que vale el riesgo, no se justifica implementar un control ahí. ¿Ya? Ahora, los riesgos nunca se eliminan, los riesgos se gestionan. ¿Ya? Eliminar un riesgo, ¿cómo podría darse? Si decimos eliminar el riesgo, elimina el activo que genera ese riesgo. ¿Ya? No, es que este proceso que se está haciendo aquí tiene un riesgo muy alto, entonces no vamos a ejecutar ese proceso. Ya lo vamos a eliminar. La empresa no va a hacer más ese proceso. ¿Ya? Sería la forma, digámoslo así. Pero entonces estás eliminando un proceso, estás quitando un activo. ¿Ya?
Hay que identificar la parte de dinero, el costo que tiene el control contra el riesgo, el tiempo que va a tomar, la cantidad de recursos que se necesitan, el problema de tu reputación y los posibles negocios que se vayan a perder, entre algunos de los factores para poder identificar los costos de sí tenemos que concentrarnos en ese riesgo. Entonces, metodologías para la evaluación del riesgo, cuál es la mejor, cuál es la peor y la más probable de las situaciones. Hay que determinar cada uno de estos elementos, ¿verdad? El daño que se producirá en cada situación. Conocer el mejor de los casos, el peor de los casos y el más probable, ¿verdad? Y ahí sacas tú habiendo hecho, ¿no?, unas probabilidades de ocurrencia por acá, listo, ya esos son los valores generales, ya te concentras más específicamente en analizar cada uno de estos elementos para poder tomar la decisión correcta de listo, vamos a concentrarnos, vamos a implementar este control, ¿ya? Entonces, el mejor de los casos, daño total limitado, se detectó a tiempo la intrusión. Peor de los casos, daño total extenso, la información sobre la implementación se hizo pública y no hubo detección. Caso más probable, daño total moderado, ¿ya? Entonces ya tú comienzas a mirar los posibles resultados para cada riesgo. Aquí hay unos posibles riesgos: acceso no autorizado a la red y sus recursos, divulgación de información, divulgación no autorizada de información, modificación no autorizada a datos y o software, interrupción de las funciones de red, ¿sí? Miren que no dice no acceso a los recursos, no, interrupción de las funciones, incluyendo pérdida o degradación. Entonces ya es un subriesgo, digámoslo así. Entonces ahí estás codificándolo, ¿no? El 4A, incluyendo pérdida o degradación de las comunicaciones, incluyendo destrucción de equipos y o datos, incluyendo negación de servicios. Riesgo 5, acciones engañosas en la red. Bueno, hay que ser más específico, ese riesgo está un poco más redactado ahí, ¿ya? Pero digamos, sí, acciones engañosas en la red, que se esté ejecutando cosas ataques de hombre en el medio, por ejemplo. Y el tratamiento, señores. ¿Cómo vamos a tratar esto? Se puede hacer 3. El cuarto no se debe hacer. Los riesgos se pueden mitigar o controlar. Básicamente eso es implementar un control, ¿ya? Hay que disminuir el riesgo. Listo, lo mitigaste. Implementaste un control, un firewall, una política, para un servicio de autenticación, no sé, hiciste algo. Entonces eso te costó, listo, ahí está. Implementaste un control, mitigaste el riesgo. O sea, lo disminuiste. Lo transferiste, se lo pasaste a alguien más. ¿Sí? Por ejemplo, compraste un seguro contra robos. Los backups de la información se los pasas a una empresa, a un tercero, para que te lo guarden en unas cintas por allá por fuera, ¿ya? Ahí estás transfiriendo el riesgo. Los aceptas, están dentro de tu apetito de riesgo, ¿sí? Consentir las consecuencias y probabilidades, esperas a que el riesgo suceda, ¿ya? Entonces, listo, tú sabes que va a pasar, tú sabes que puede pasar, ¿listo? Sabes que puede pasar y ahí está. Entonces, pero dice, bueno, listo, pero esto está dentro de mi apetito de riesgo. Así que si llega a pasar, ahí vemos después qué hacemos. Porque ya se nos acabó, ya se nos está saliendo el presupuesto ya esto y ya son demasiados controles que se han implementado. Queda para una fase siguiente, ¿sí? El otro año, cuando se haga el nuevo presupuesto, pues listo, se incluye este riesgo también, ¿ya? Y lo que no se debe hacer, ignorarlos. No, a nosotros no nos importan los riesgos, ¿ya? Como muchos de ustedes dicen, no, pero es que en mi casa, ¿qué va a querer un hacker con mi computadora? Pues quiere tu capacidad de procesamiento. ¿Para qué? Para usarlo para atacar otros sistemas, ¿ya? Quiere tu información, tus contraseñas, para hacer un archivo de contraseñas y venderlo, ¿ya? Entonces, no nos pongamos con esa actitud de que no, mi equipo no es importante para un delincuente informático, ¿ya? Porque
Si atacan las casas, si toman control de cámaras, toman control, es porque sí son necesarios. Entonces, ignorar el riesgo, eso nunca es la solución. Siempre hay que determinar, no, yo sé que está el riesgo ahí, yo lo acepto. Ah, bueno, ya, eso es otra cosa. Bueno, vamos a proceder ahora a hacer un ejercicio aquí de lo que sería las fases para llevar de manera sencilla pues un análisis de riesgos. Obviamente, pues digamos que aquí es una plantilla muy básica, hay mucha información que queda por fuera. Normalmente pues con las organizaciones pues en los inventarios tienen mucha información. eh, y se puede obtener mucha más información de lo que son las posibles amenazas, y la matriz de riesgo también puede tener muchos más criterios que evaluar. Pero entonces digamos que aquí estoy poniendo los más sencillos. Entonces aquí tenemos lo que es la descripción del estudio que se hizo, de la auditoría que se hizo del sistema. Aquí vamos a definir un conjunto de criterios para lo que es lo de la valoración del impacto, los criterios para la definición de la probabilidad y para la definición de los niveles de riesgo, ¿sí? Como parte de todo lo que es la fase 1 de la administración del riesgo, ¿sí? Establecer el marco general. Y aquí tenemos el inventario de activos. Vamos a definir unas características de los activos específicamente hablando. Ya la planilla tiene ya unas listas definidas aquí para uno escoger. Obviamente, pues eso se hizo para poner algunos elementos. Ustedes le pueden ampliar la funcionalidad de ese sistema. Amenazas también aquí están. Aquí está lo que es ya la matriz de riesgos como tal, como quedaría. Y luego la definición del mapa de calor para ubicar los riesgos específicos donde queden, los que queden en nivel alto, los que queden en nivel medio y los que queden en nivel, en este caso, pues sería alto, medio, bajo, insignificante. No recuerdo tan acá están los niveles, perdón, los criterios. Es extremo, disculpen. Bueno, mira aquí. Extremo, alto, moderado, bajo. Muy bien, entonces comencemos con el enunciado. Dice aquí, la empresa ABC cuenta con un data center en el cual se ubican los servidores de la compañía. El acceso al data center se realiza a través de un sistema de control de acceso con huella digital y solo pueden ingresar los empleados del área de TI. La organización cuenta con los siguientes servidores: controlador de dominio con sistema operativo Windows 2008 Server, servidor web principal con sistema operativo GNU Linux CentOS 7 y servidor Apache 2.39. En dicho servidor se encuentra la aplicación de la empresa. Servidor de base de datos con sistema operativo Microsoft Windows 2008 Server con un motor de base de datos Oracle 11G. Ninguno de los servidores tiene instalado sistema anti-malware ni suite de seguridad. Solo tienen habilitado el firewall del propio sistema operativo. Los contratistas se conectan remotamente a la aplicación a la aplicación de la empresa a través del servidor web, a través de internet. Ahí disculpen esa redacción. ¿Ya? Se conectan al servidor web a través de internet. ¿Vale? Eso es lo que se logró evidenciar, lo que se detectó. Entonces, con base en esto, señores, vamos a ir determinando las especificaciones que vamos a utilizar para nuestra valoración. Bueno, pasemos primero a los criterios. Aquí uno define el nombre de proyecto, por ejemplo. ¿Ya? Gestión de riesgos, data center. Administrador del proyecto, jefe de sistemas, por ejemplo. Fecha, hoy es 30, 10, 2020. Última revisión, pues no se ha realizado. Es la primera vez que se va a hacer, por ejemplo. Número del proyecto, P-0010. Listo, ya. Entonces ahí tenemos ya los valores específicos
de esto. Entonces aquí, última, por ejemplo, NA, no aplica. Muy bien, entonces criterios para determinación del impacto. La organización se decidió manejar 5 niveles de impacto que son insignificante, menor, moderado, alto y crítico. Entonces uno aquí tiene que definir, aquí está la valoración cuantitativa y uno tiene que definir cómo determinar cuándo el riesgo es insignificante, cuándo el riesgo es menor, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, digamos que para integridad vamos a seguir los parámetros como los que teníamos en la diapositiva. Decimos que un riesgo insignificante, en este caso de integridad, sería, por ejemplo, modificación o pérdida, perdón, vamos a corregir aquí. Modificación o pérdida de información no crítica digámoslo así, modificación o pérdida de información no crítica, o sea, y si no es crítica, pues no afecta a nada de la organización. Entonces, digamos que lo consideran insignificante. Menor, entonces podemos decir también modificación o pérdida de información no impacta el negocio. ¿Ya? Digamos que no que vamos a cambiar aquí, vamos a poner pública, información pública, por ejemplo. Y aquí ya información no crítica o información que no impacta el negocio, pues sería no crítico. Moderado, modificación o pérdida de información que impacta una función o un proceso de la empresa. ¿Ya? Y aquí ya uno va definiendo, vamos a poner aquí modificación o pérdida de información que impacta a varios procesos de negocio. Modificación, pérdida de información que impacta a la organización o a la empresa. Impacta completamente a la empresa. Entonces ya definimos unos niveles asociados para el tema de la integridad. Entonces se hace lo mismo con la disponibilidad, confidencialidad, duración, ¿sí? Entonces ya uno comienza a definir los niveles. Vamos a poner la parte financiera, por ejemplo. Digamos aquí, pérdidas inferiores a 500,000 pesos. Por ejemplo, o sea, la verdad estos valores dependen mucho de lo que es las ganancias que tiene la organización, ¿no? Pérdidas entre 500,000 y 1,000,000.
Y ahí va uno definiendo los diferentes criterios para determinar cuándo es 1, cuándo es 2, cuándo es 3 para para la valoración de los impactos. ¿Oyeron? No se los voy a llenar todo, voy a llenar unas cuantas partes, ya lo demás lo llenan ustedes cuando estén realizando las actividades. Esto es muy subjetivo, depende de cada organización. Probabilidad de ocurrencia, entonces aquí ya toca uno ponerse a pensar en las diferentes probabilidades que pueden llegar a darse. Raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Entonces tú hablas de frecuencia, de cada cuánto se puede dar, y posible, qué tan posible es, para tener dos valores de determinación de probabilidad. Entonces, raro, por ejemplo, pues nunca ha pasado. A la organización nunca les ha pasado, nunca le ha pasado. Pues aquí también posibilidad, pues nunca ha pasado. Ah, no, bueno, esto es posibilidad, esto es a futuro. Puede no darse. Improbable. Entonces, ya aquí tú dices, bueno, es improbable, que decir, por lo menos una vez en 5 años. ¿No? Puede haber pasado una vez en 5 años. Y posibilidad podría pasar. ¿Ya? Podría pasar, pero es muy raro. Posible, entonces tú aquí dices, bueno, listo, esto puede pasar una vez en 2 años, en un año. Entonces ya tú comienzas a determinar aquí las probabilidades de frecuencia de que puede llegar a ocurrir y la posibilidad de que eso pase. Esto es lo que ya ha pasado antes, ya sea que te haya pasado a ti o le haya pasado a alguien a otra organización. Y esto es la posibilidad de que te pase a ti. ¿Ya? Y aquí pues uno determina pues los diferentes niveles. Miren que esto es mayor o igual a 15, ya está definido aquí. Esto se basa en la multiplicación del impacto contra la probabilidad. Entonces, 5 por 5, 25. Entonces ya cuando es mayor o igual a 15 es impacto extremo. Cuando es de 9 a 15 es alto. Cuando es de 4 a 9 es moderado. Y cuando es menos de 4 es bajo. Entonces aquí tú puedes decir, acción requerida, implementación inmediata de un control para el proceso. Es necesario que se implemente de manera inmediata un control alto. Entonces ya tú dices, bueno, se requiere verificar si el presupuesto incluye, pues, implementación del control. Implementación de control necesaria dentro del proceso. Quiere decir que es necesario, no es inmediato, pero es necesario que se implemente el control. Evaluar la implementación o la necesidad del control, puede ser, por ejemplo, moderado y bajo, pues no requiere acción, no es necesario la implementación de un control, o necesita ser evaluado exhaustivamente para poder determinar si se requiere o no un control en este caso, o queda relegado a futuras implementaciones de controles en el sistema. Entonces ya tú comienzas a jugar aquí
con las posibles acciones que se van a determinar con respecto a en qué zona quedó el riesgo que tú estás evaluando. Entonces, listo, ya aquí definimos los criterios de cálculo que se van a utilizar para el riesgo como tal. Nos vamos a los activos. Miren que ya todo aquí está enlazado. Y aquí comenzamos a identificar los activos como tal. Entonces, teniendo en cuenta la descripción que vimos en el enunciado, aquí vamos a concentrarnos en los activos asociados a estos elementos que están aquí: el controlador de dominio del sistema operativo, el servidor web principal, el servidor de base de datos, ¿ya? El contratista también, los contratistas también pueden ser activos también que se tienen que tener en cuenta aquí. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, el controlador de dominio. Entonces, y desde el activo 00001, algo así, ¿no? Bueno, 1, vamos a dejarlo quieto ahí. Uno coloca el activo aquí, la codificación que él tiene. Vamos a decir, por ejemplo, AC 0001. ¿Ya? Depende de cómo lo codifique la empresa. Nombre: controlador de dominio. Descripción: servidor que administra los recursos de red de la empresa. Porque él es el que tiene los usuarios, tiene todos los computadores, impresoras, todos los elementos. Tipo: entonces tú aquí determinas, esto es software. ¿Verdad? Propietario: entonces tú dices aquí área de TI, por ejemplo. ¿Verdad? Responsable: vamos a decir que el responsable es el coordinador de infraestructura de TI. ¿Ya? Ubicación, pues ya dijimos que es data center. Y la valoración del activo. Entonces aquí tenemos diferentes niveles de valoración. El activo es crítico, el activo es alto, el activo es moderado, el activo es bajo. Ahora, nos faltó definir entonces estos niveles de valoración. Cuándo es crítico, cuánto es alto, cuánto es moderado y cuánto es bajo. ¿Ven? Entonces, este es el que tiene los usuarios. Tiene todos los permisos de uso, tiene todas las políticas del sistema. ¿Listo? Entonces uno determinará a ver qué nivel le va a dar. Por lo menos debe estar en crítico o alto. ¿Por qué no sabemos si es crítico o digamos que no podemos determinar si es crítico o alto con la información que tenemos? ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto afecta a los procesos de negocio de la empresa el que el controlador de dominio falle. ¿Ya? Pero entonces vamos a decir, aquí ya toca comenzar a asumir, vamos a asumir, por ejemplo, que el controlador de dominio, pues solamente gestiona los usuarios, pero no tiene en cuenta, no tiene recursos compartidos él como tal en la red, o sea, no es un file server ni nada por el estilo, solamente gestiona los usuarios. Entonces vamos a decirle que la valoración es alta, pero no es crítica. ¿Ya? Listo, si él no está, digamos que no se puede acceder al sistema, pero se pueden llevar a cabo los procesos de la organización como tal. Entonces le definimos un criterio alto. Entonces nos vamos después al otro control, AC0002, y definimos servidor web. ¿Ya? Entonces, servidor que contiene el sistema de información de la empresa. Lo que dice aquí, ¿no? El enunciado. Servidor web principal. Dicho servidor se encuentra la aplicación de la empresa, es lo que dice aquí. También es software. También del área de TI. Responsable, bueno, digamos que aquí tenemos a bueno, estamos hablando del servidor web, no de la aplicación. Entonces vamos a decir que es el mismo coordinador de infraestructura.
ubicación data center, porque eso es otra cosa. Yo puedo tener el servidor como un activo y la aplicación como otro activo también. ¿Sí? La aplicación web como otro activo. Y como ese contiene la aplicación web de la empresa, y si la aplicación no funciona, decimos, bueno, todo se para aquí. Si la aplicación no está funcionando, todo se para. Entonces decimos que este sí es crítico. ¿Eh? Y entonces ahí va sacando uno los diferentes activos dentro de la organización. Amenazas. Entonces cogemos cada activo. Vamos a tomar el primero, el controlador de dominio. Entonces, posible amenaza. Entonces ya aquí uno comienza a pensar en cuáles son las posibles amenazas que viene este sistema. Tenemos que tener claro algo, por ejemplo, ¿qué se identificó del controlador de dominio? Que es un Microsoft Windows 2008 Server, o sea, es bastante antiguo. ¿Ya? Es un servidor que seguramente tiene muchas vulnerabilidades, ya no hay parche, ya no se parche ese sistema hace mucho tiempo. Entonces, uno aquí puede comenzar a determinar las posibles amenazas. Por ejemplo, un ataque informático. Hablando de un posible ataque de hackers, ¿no? De delincuentes informáticos. Vamos a poner aquí entonces ataque de delincuentes informáticos. Bueno, podemos poner ataque informático y aquí en la fuente de amenaza delincuentes informáticos. Tipo de amenaza, entonces aquí le explicamos acciones no autorizadas, compromiso de información, daño físico, evento natural, falla técnica, pérdida del servicio. Entonces ya uno clasifica los tipos de amenazas y aquí pueden salir bastantes clasificaciones. Entonces podemos decir, por ejemplo, que aquí puede haber compromiso de información, daño físico es muy raro, no es un evento natural, falla técnica no, porque no es una falla, pérdida del servicio puede darse, entonces podemos decir acciones no autorizadas, que es más genérica. ¿Ya? Vulnerabilidad de la que se puede aprovechar este sistema. Por ejemplo, falta de actualizaciones en el sistema operativo. Y si es posible, podemos poner aquí unas observaciones adicionales. ¿Ya? Podemos decir, por ejemplo, la versión de Windows 2008 Server ya no tiene soporte. Si queremos poner alguna observación. ¿Okay? AC001. Vamos a buscarle más otra amenaza aquí. Controlador de dominio. Una amenaza. Entonces podríamos poner caída del sistema. Que se cayó el sistema porque se bloqueó el equipo, se dañó físicamente el equipo, no sé, daño físico del equipo, ya depende de lo que queramos hacer acá. Fuente de la amenaza, pues digamos que ya aquí podría ser que problema eléctrico, ¿sí? O fuentes varias, porque en este caso la caída puede deberse a varios factores. Entonces podemos poner problema eléctrico, podemos poner falla del sistema operativo, etcétera. Tipo de amenaza, puede ser falla técnica, en este caso. Vulnerabilidad, en este caso, podemos decir ausencia de un sistema alterno
¿sí? O sea, un controlador de dominio esclavo, un controlador de dominio alterno, ausencia de un eh, dominio alterno. En caso de que uno falle, pues el otro entre a funcionar. Y aquí va sacando uno las diferentes amenazas para cada uno de los activos de la organización. Listo. Entonces ya digamos que ya tenemos aquí estos dos. Y ahora nos vamos a la matriz de riesgos. Entonces aquí ya comienza uno a tomar cada uno de estos elementos que vio aquí e incluso si es caso puede agrupar algunas amenazas se pueden agrupar porque pueden dar pie a un mismo riesgo. ¿Ya ven? Entonces aquí riesgos, entonces decimos R001 y comencemos a mirar la amenaza inicial, ataque informático. Este ataque informático puede derivar varios riesgos, porque puede haber diferentes tipos de ataques. ¿Ya? Puede haber asociado a la negación de servicios, puede ser asociado a que accedieron al sistema e hicieron actividades ilegales sobre el sistema, crearon usuarios, por ejemplo. ¿Ya? Si es el Windows 2008 y no está actualizado, por ejemplo, es muy probable que sea susceptible a un ataque de un exploit llamado Eternal Blue que permitirá tomar control completo de la computadora. ¿Listo? Y ejecutar actividades maliciosas sobre el sistema. Entonces aquí uno tiene que determinar cómo vamos a especificar pues los diferentes riesgos como tal dentro del sistema. Por ejemplo, entonces vamos a asociar, por ejemplo, que puede darse con el controlador de dominio que podría ser, se crea un usuario, ¿cierto? En el sistema como tal. ¿Ya? Pero ¿en qué podría conllevar a que se cree un usuario de, de, de ¿cómo es que se llama? Dentro del sistema. Que se pueda modificar permisos, que se pueda acceder a carpetas compartidas. Entonces, riesgo podría ser, por ejemplo, robo o acceso a información confidencial de la empresa, por ejemplo. ¿Ya? Al tomar control del controlador de dominio, valga la redundancia, tiene acceso a los usuarios y permisos de dichos usuarios. Clasificación de aquí este riesgo. Es un riesgo a la infraestructura, es un riesgo legal, es un riesgo organizacional, personal o tecnológico. Entonces, digamos que es un riesgo tecnológico. Probabilidad de ocurrencia, entonces uno aquí determina pues qué tan probable es, en qué rango está, cómo puede impactar a la empresa. Entonces, resulta que nosotros nos percatamos que el sistema es vulnerable a el Eternal Blue, por ejemplo, porque se hizo un pentesting y se determinó que sí es vulnerable y que ese servidor, digamos que está expuesto y que puede ser explotado remotamente. Entonces, porque esa vulnerabilidad pues es bastante peligrosa, señores. Incluso, pues el no tener anti-malware también digamos que riesgoso ahí. Entonces vamos a poner, para que nos dé un valor bueno, vamos a poner que la probabilidad es bastante probable. ¿Ya? No casi seguro porque digamos que para poder explotarla necesitas tener la herramienta, no es tan, no es que sea muy complicado porque esa herramienta está publicada por todos lados, pero un usuario sin conocimientos de hacking, pues digamos que se le complica un poco usar la herramienta. Impacto, pues en este caso va a ser un impacto alto,
¿sí? No crítico porque determinamos que ese controlador de dominio sí tiene ciertos permisos, pero no tiene información crítica como tal. Aún así nos dio extremo, ¿verdad? La amenaza, entonces tomamos de aquí la amenaza, ataque de delincuentes informáticos. Posible consecuencia, entonces, puede ser robo de información. Responsable, en este caso, pues es el coordinador de... Falta aquí definir el activo también específicamente. Coordinador de infraestructura, TI. ¿Y hay algún control? Pues está el firewall local. Dijimos que el equipo tenía un firewall local. Aunque déjeme decirle que ese firewall local no serviría de nada. Entonces ya aquí comenzamos a definir el riesgo como tal de acá. Es probable que de ahí se pueda derivar otro riesgo. Que podría ser, por ejemplo, que tumben ese sistema, que tumben el servicio, que tumben ese controlador de dominio. Entonces, riesgo, la caída del sistema sería la amenaza, imposibilidad de acceder a los usuarios del sistema. Entonces los usuarios no se pueden loguear, no se pueden autenticar contra el sistema. ¿Ya? Lo que imposibilita el uso del equipo y de los recursos como tal. También es de tipo tecnológico. Entonces, como se asocia al mismo tipo de ataque, podemos definirle probable, o bueno, vamos a decir que es posible en este caso para que nos dé un valor diferente. Aunque el impacto va a ser alto, así que bueno, aquí quedó en el nivel alto. Esto sería lo mismo. Consecuencias, caída del sistema. También es responsable el coordinador de infraestructura y aquí fue firewall local. Listo. Entonces ahí va uno sacando los diferentes niveles de riesgo, ¿sí? Para las diferentes amenazas. Entonces esta amenaza incluso pues conlleva más, incluso ahí pueden salir más cosas como tal. Ahora uno puede incluso agrupar todo en un solo riesgo como tal. Y ya después de que uno sacó todo, señores, ya uno con este nivel de exposición, uno dice, bueno, el riesgo 1 quedó en alto. Entonces, aquí está. Entonces, el riesgo 1 quedó en probable y impacto alto. Aquí está en probable impacto alto. Entonces, aquí quedó el riesgo. ¿Cierto? Entonces, uno y lo pone R001. El otro quedó aquí en posible contra alto. Aquí está. R002. Y ahí va uno colocando los riesgos en cada uno de los espacios. Y ya con este mapa aquí, ya uno se puede decir, bueno, estos son los riesgos que nos interesan, este. Analicémoslo porque todavía no hemos terminado. Esto es apenas la identificación. Apenas estamos identificando los riesgos como tal. Ya después viene ya lo que es ya el análisis, la evaluación para verificar, bueno, sabes que este riesgo aquí es peligroso, esto es crítico que nos llegue a pasar. Entonces hay que implementar un control para esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tratamiento se le va a dar? ¿Saben? Entonces ya aquí uno comienza a analizar los controles que tiene actualmente para ver qué tan efectivos son.
nos vamos a percatar, por ejemplo, que el firewall local no sirve en ese caso, porque ese firewall es un firewall que lo que hace es verificar puertos de conexión, y esta explotación de esta vulnerabilidad se da porque haya recursos compartidos en la red, y si hay recursos compartidos, pues hay que habilitar el permiso en el firewall. Entonces, listo, se aprovecharon de esa vulnerabilidad y no, el control como tal no está sirviendo. Se necesita un control adicional. ¿Cuál sería? Parchar el sistema. No, ya esta versión de Windows no se puede parchar. Bueno, actualizar el sistema operativo. ¿Saben? Eso implica comprar una licencia nueva, porque si tienes licencia para 2008, listo, bueno, hay que comprar una licencia para Windows 2019, no sé, la versión que vayas a comprar, pero por lo menos una que tenga soporte. ¿Ya? Entonces ahí tú determinas pues qué tratamiento le vas a dar a este riesgo como tal. Entonces en la próxima clase vamos a hablar de lo que son los controles, vamos a mirar lo de la declaración de aplicabilidad, cómo se realizaría, y los temas asociados a lo que es el tratamiento del riesgo, señores. Entonces, este era el tema de lo que es un análisis de riesgo, los procesos de gestión del riesgo como tal. Una fase, un elemento importante en el tema de ciberseguridad y necesario dentro de las organizaciones. Y un elemento o una actividad que tienen que realizarse de manera iterativa y por lo menos una vez al año hacer un análisis de riesgos dentro de la organización. Y obviamente pues esto te va a generar después toda una serie de documentos y una serie de elementos que vas a tener que tener en cuenta. Un informe que se tiene que redactar y todo, porque todo esto tiene que quedar escrito. Todo tiene que quedar evidenciado de que se están realizando, y la definición de controles incluso que se van a implementar y todo lo demás. Entonces con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.